noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Gozosos de poder llegar a ustedes con un nuevo estudio bíblico de Apocalipsis, pero en esta noche ya entrando en el capítulo 3. Es realmente un privilegio el poder llegar con palabra de Apocalipsis en esta noche. Y pido al Padre en el nombre de Jesús que sea de bendición para todos, amados. Amén. El propósito que nos mueve precisamente es la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más, por la oportunidad que nos das vez tras vez de poder llegar a tu pueblo. Y esta oportunidad, con esta serie de estudios, de guías de estudio de Apocalipsis, y esta noche entrando ya en el capítulo 3. Gracias, Padre, gracias, Rey amado. Confirma la obra de nuestras manos, bendice el tiempo y ayuda, Señor, a todos aquellos que llegue de acuerdo a tu voluntad este material y puedan también ser edificados con tu palabra. Gracias, papito. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Muy bien, amados, entonces esta noche, como ya les adelanté, ya estamos entrando en el capítulo número 3 de Apocalipsis. Es lo que se trata los mensajes a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. En esta oportunidad yo te aconsejo que puedas tener tu Biblia cerca y tengas también cerca una libreta para poder ir anotando y después posteriormente revisando el material que vamos desarrollando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos entonces a dar inicio esta noche, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Estamos en el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Amén. La voluntad del Señor es la de dar a conocer el contenido de los mensajes a través de sus siervos, que son los ancianos o pastores de cada una de estas iglesias locales, en su calidad de supervisores de ellas. Hemos dicho ya, y lo repetimos, el término ángel deriva del griego ángelos, que significa mensajero. Por tanto, considera a sus mensajeros a dichos pastores, encargados de cada iglesia local. Vamos a referirnos un poquito a la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Al inicio de cada mensaje a cada una de las 7 iglesias, el Señor se identifica como el autor de la misma. Manifiesta atributos divinos, exclusivos de su divinidad, descritos en el capítulo 1. Lo puedes revisar. Ahí está el mapa, que ya lo vi, ya te dije que en tu Biblia es muy posible que tengas estos mapas, y este mapa en concreto que se trata de visualizar dónde se ubicaban las 7 iglesias en los mensajes de las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En esta oportunidad nos estamos refiriendo a una de ellas. Amén. Una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo fue la capital del reino de Lidia. Sardis formó parte del Imperio Romano, destruida por un temblor de tierra el año 17 después de Cristo. El emperador romano Tiberio la eximió de impuestos para facilitar su reconstrucción. Se hallaba un templo de la diosa pagana Artemisa y otro dedicado a Zeus. Conocida por su riqueza y rutas de comercio, sus moradores eran gente entregada lamentablemente a la inmoralidad y corrupción. En medio de semejante ambiente, al Señor le plació establecer una iglesia local, la iglesia de Sardis. Hay, como siempre, palabras de exhortación al inicio, palabras de exhortación para esta iglesia. ¿Qué palabra de exhortación encontramos? Yo conozco, dice el Señor, tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible, qué terrible. En el versículo 1 grafica de una manera terrible el estado espiritual de esta iglesia, que realmente era lamentable. En el mensaje de esta iglesia no se encuentra prácticamente ninguna palabra de elogio.
ya que había entrado dentro de una terrible falsa seguridad que a la postre significaría su muerte espiritual. Tienes nombre de que vives y estás muerto, dice. Sugiere que viendo exteriormente esta congregación, se podría deducir que estaba viva y activa. Sin embargo, por descuidar paulatinamente su comunión íntima con el Señor, llegó su muerte espiritual. Únicamente le quedaba el nombre de iglesia, pero espiritualmente estaba muerta. Versículos 2 y 3 del capítulo 3 de Apocalipsis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor está exhortando a esta iglesia precisamente con estas palabras. La exhortación a esta iglesia es que se mantuviese despierta y vigilante. Despierte de su anestesia espiritual. Esta iglesia al principio empezó bien, pero fue descuidando la sana doctrina y de esta manera empezó a realizar obras en la carne sin buscar la aprobación del Señor. De todas maneras, existía la esperanza de restauración, pero debía cuidar las cosas que aún no habían muerto, y por ello el Señor le exhorta a ser vigilante y obediente al mandato divino. El arrepentimiento es un real cambio de actitud. La palabra de Dios nos enseña que fue siempre el centro de la predicación de la iglesia primera y lo sigue siendo como una enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 13:3. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es fundamental en el caminar cristiano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice el versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis. Producto de su descuido espiritual, Sardis había olvidado lo que recibió en otro tiempo. Los creyentes de esta congregación habían recibido el evangelio por la fe, pero no habían perseverado en crecer espiritualmente en esa fe. La Biblia nos enseña la importancia de mantener una relación viva con el Señor, creciendo en su gracia. Este hecho es una enseñanza para todo cristiano nacido de nuevo, de no perder la comunión con el Señor, ya que se corre el riesgo de entrar en una rutina espiritual que es semejante a una especie de cáncer espiritual. Si no velas, no sabrás a qué hora vendré, dice el versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis. La exhortación del Señor a esta iglesia se expresa en que si no obedecía el mandato divino de velar, corría el serio riesgo de no poder discernir espiritualmente el tiempo de la segunda venida del Señor por su amada iglesia. No se trata, no se trata de conocer literalmente, por si acaso aclaremos ese punto. No se trata de conocer literalmente una hora exacta de su venida, ya que la misma Biblia enseña en sentido de que nadie conoce el día ni la hora, y las Escrituras no se contradicen. En ninguna parte de las Escrituras encontramos que el Señor revelaría tal cosa. A través de las señales anunciadas por el Señor en su palabra, discernimos espiritualmente que vivimos tiempos finales. Los moradores de la tierra que no tienen el Espíritu Santo no pueden discernir los tiempos, y a estos la venida del Señor les sorprenderá como un ladrón.
No podrán escapar de los juicios divinos por venir. Esto mismo ocurrirá con aquellos cristianos descuidados espiritualmente, que como las vírgenes insensatas de la parábola, les sorprenderá la venida del Señor por su iglesia en cualquier momento. Palabra de consuelo. Palabra de consuelo. Pero tienes unas pocas personas, siempre, escucha iglesia, el Señor siempre tiene un remanente. A través de los siglos siempre ha habido un remanente de gente que le ha sido fiel pese a las circunstancias. En este caso también se da en Sardis. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué tremendo. La palabra de Dios nos enseña que aún en los momentos de mayor apostasía dentro del pueblo de Dios, frecuentemente existió un remanente que siempre le fue fiel al Señor. Primera de Reyes 19:18, puedes ver en tu Biblia. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Eso es cuando le habla a su profeta Elías, ¿verdad? Lo puedes ver en extenso. Siempre ha tenido un remanente el Señor. En la iglesia de Sardis, en medio de una mayoría que cayó en apostasía, existía un remanente fiel que se mantuvo firme en santidad, cuidando sus vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. Y andarán conmigo, dicen, vestiduras blancas porque son dignos. Esta afirmación tiene un profundo sentido espiritual acerca del llamado que recibe aquel que se ha decidido seguir a Jesucristo, ya que ser cristiano es realmente digno. Segunda Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aunque en el mundo frecuentemente se menosprecia, se ridiculiza al que quiere vivir una vida en santidad, el verdadero cristiano, por el contrario, buscará vivir una vida en el Señor digna, dando un buen testimonio como hijo de Dios, que no se avergüenza del evangelio y que utiliza bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15, una carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Promesas. Como siempre, vamos a ver en cada uno de los mensajes a las iglesias, promesas a los vencedores. Promesas a los vencedores. En este caso, ¿cuál es la promesa a Sardis? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vez tras vez el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Será vestido de vestiduras blancas. De acuerdo con la Escritura, el Señor permite que vistamos estas vestiduras blancas que expresan la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. El cristiano verdadero en su peregrinaje rumbo a la casa del Padre, todos los días está preparando su traje para las bodas del Cordero. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como una promesa a los
vencedores. No borraré su nombre del libro de la vida. Esta promesa nos revela que los nombres de aquellos hombres y mujeres que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas se encuentran registrados en el libro de la vida del Cordero, ya que participaron del nuevo nacimiento, reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El cristiano verdadero persevera en santidad en el Señor y su nombre jamás es borrado del libro de la vida del Cordero. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Esta maravillosa promesa para todos los que confiesan valientemente al Señor delante de otros y no se avergüenzan de llamarse cristianos. En Sardis, posiblemente por la persecución, muchos no se atrevían a confesar a Cristo públicamente. La iglesia en Filadelfia, ya prácticamente acercándonos a las dos últimas iglesias locales en el capítulo 3 de Apocalipsis. Iglesia en Filadelfia. Filadelfia. Amén. Filadelfia significa amor fraternal. Era una ciudad víctima de constantes, devastadores terremotos, por lo que fue destruida por uno de ellos. Rápidamente fue reconstruida por el emperador romano Tiberio. Era una próspera ciudad comercial. Por la magnificencia de sus edificios públicos, sus templos paganos, se la llegó a llamar la pequeña Atenas. En esta ciudad situada en la provincia de Asia, que puedes ver en el mapa, le plació al Señor levantar una iglesia local, posiblemente como resultado de la labor misionera del apóstol Pablo en Éfeso. Virtudes reconocidas por el Señor en esta iglesia. ¿Cuáles son las virtudes? Describe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Al inicio de cada mensaje, a cada una de las 7 iglesias, como hemos dicho ya, el Señor se identifica como el autor de la misma. Manifiesta atributos divinos o exclusivos de su divinidad. La voluntad del Señor es la de dar a conocer el contenido de los mensajes a través de sus siervos, que son los ancianos o pastores de cada una de estas iglesias locales, en su calidad de supervisores de ellas. En este caso, manda al apóstol Juan escribir el mensaje del Señor al anciano encargado en Filadelfia. Tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Jesucristo es el Mesías, heredero del trono de David. Las Escrituras con frecuencia lo identifican como del linaje de David. La llave de David denota que el Señor Jesucristo, como heredero mesiánico, es el que tiene la llave del reino mesiánico, es decir, el reino de justicia, gozo y paz, que dará inicio el Mesías en su segunda venida. Lo que vamos a estudiar posteriormente como el reino milenial o el milenio sobre toda la tierra. Abre la puerta a todos los que se arrepienten de corazón y cierra a los soberbios y arrogantes que quedarán excluidos del reino. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso dice el versículo 8. Conozco tus obras, ya conoce. Denota un conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. Nada para el Señor pasa desapercibido. Todo tendrá su justa recompensa. Por ello, en todas las iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 respectivamente, Filadelfia se puede considerar la iglesia misionera por excelencia. Por ello el Señor tiene elogios y no tiene ninguna exhortación. La iglesia en Filadelfia
aunque no contaba con mucho apoyo, había sido fiel al Señor. No había negado el testimonio de Jesucristo. La expresión puerta abierta se refiere a la oportunidad de hacer conocer la palabra de Dios a través del evangelismo. El apóstol Pablo, años más tarde, había de pedir oración utilizando la misma expresión. En otra ocasión señala que el Señor había abierto la puerta pese a una gran oposición. De la misma forma, los cristianos de Filadelfia predicaban pese a tener gran oposición y no contar con muchos recursos. Colosenses 4:3. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Eso es lo que pedía el apóstol Pablo, oración por su ministerio a los colosenses, amén, para que el Señor pueda abrir puerta. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una promesa, el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, tremenda. Realmente eran maltratados los hermanos de la iglesia local de Filadelfia, pero el Señor dice que un día mostraría públicamente su amor a ellos. Amén, gloria a Dios. Importante considerar el hecho que el término judío tiene como raíz el nombre que recibió una de las 12 tribus de Israel. ¿De dónde viene el término judío? De Judá, una de las 12 tribus. La expresión Judá significa que Dios sea alabado. Por tanto, verdaderos judíos son alabadores del Señor. Algo que no acontecía con estos judíos que perseguían a los hermanos de Filadelfia. Al ser enemigos del evangelio del Señor, conformaban una verdadera sinagoga de Satanás. El apóstol Pablo en una de sus cartas hace ver la diferencia entre los judíos que lo son exteriormente y aquellos verdaderos judíos convertidos al Señor de corazón. Romanos 2, 28, 29. Esto es muy importante que anotes, que subrayes. ¿Por qué? Porque la palabra del Dios Todopoderoso a través del apóstol Pablo dice: no es judío, escucha iglesia, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Yo haré vengan y se postren a tus pies, dice el versículo 9. Las escrituras enseñan que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Todos los enemigos de la cruz de todos los tiempos, empezando del enemigo de las almas, Satanás, sus demonios, al final de los tiempos deberán reconocer la victoria total del Señor Jesucristo y por ende de su amada iglesia sobre ellos, para gloria de Dios Padre. Promesa a los vencedores. Como siempre, hay promesa para los vencedores. Versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este precioso pasaje, anótalo. Este precioso pasaje bíblico encierra una de las más reconfortantes promesas que contiene la palabra de Dios para el pueblo del Señor, ya que en ella se encuentra el compromiso de parte del Señor de que su amada iglesia, escucha iglesia, no pasará la gran tribulación, ya que antes que se desaten los terribles juicios divinos sobre toda la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada a los cielos para su encuentro con el Señor en el aire. Notemos que la hora de la prueba está para probar a quienes,
a los que moran sobre la tierra, de ninguna manera a la iglesia del Señor. Precisamente el apóstol Pablo corrobora esta preciosa verdad en su carta a los tesalonicenses, y que todo cristiano debería tener siempre muy en cuenta. Nuestro Señor mismo nos exhorta a mantenernos vigilantes. ¿Para qué? Para escapar del juicio y estar delante de Él en su venida. Lucas 21:36, anota: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos de ¿qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Moradores de la tierra. ¿Quiénes serán los moradores de la tierra? Frecuentemente vas a ver en el libro de Apocalipsis este término, moradores de la tierra. Más allá de aquellos que están en la tierra, es una particularidad que tiene la profecía. Aquellos cuyos corazones se encuentran en cosas terrenales. Personas que están tan arraigados en cuestiones terrenales que no tienen ningún interés en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Sus hogares, corazones, honor, ilusiones, esperanza, están totalmente centrados en la tierra. Se cumple lo citado por el Señor, que donde se encuentra su corazón, ahí se halla su tesoro. Todos sus valores, todo es terrenal, todas sus esperanzas son terrenales. Versículo 11 del Apocalipsis 3. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es una seria advertencia del Señor Jesucristo para aquellos que, descuidando su vida espiritual, no solo se queden sin ninguna corona como recompensa que el Señor entregará a los suyos en el tribunal de Cristo luego del rapto de la iglesia. Coronas de recompensa. Coronas de recompensa. La palabra de Dios nos enseña que luego del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo al tercer cielo, se va a instaurar lo que se llama el tribunal de Cristo, donde se recompensará al pueblo de Dios de acuerdo como haya sido su vida estando en el cuerpo. Por tanto, las coronas son galardones que serán repartidos entre los vencedores, es decir, los que hayan perseverado hasta el final en santidad sirviendo al Señor. Por lo menos en la Biblia se mencionan 5 tipos de coronas para los vencedores. Coronas. Vamos a empezar mencionando la corona de la vida. ¿Para quiénes? Para los mártires por causa del Evangelio. ¿Dónde se encuentra esto? Apocalipsis 2:10, lo hemos estudiado. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esta corona, hermanos, estas coronas denotan ¿qué? Autoridad delegada por el Señor para que reinemos con Él en el milenio. Corona incorruptible de gloria para los pastores o siervos del Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra esto? 1 Pedro 5:4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona de vida para aquellos que por amor al Señor resisten la tentación. ¿Dónde está eso? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de justicia para aquellos que aman la venida del Señor y la comparten a otros. Segunda Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla. Esta es la última carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ya para anunciarle que ya estaba a punto de ser muerto.
Y dice, ya en las últimas palabras le dice a su discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también, subraya, a todos los que aman su venida. Corona de justicia para aquellos que aman la venida del Señor y la comparten otros. Corona de gloria y gozo para los ganadores a través de la predicación del Evangelio del Reino. ¿Dónde está eso? Primera Tesalonicenses capítulo 2, 19 y 20. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es para los que ganan vidas, comparten el Evangelio, hacen que vidas confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces los ganadores de almas van a tener esta corona. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las promesas más bellas registradas en la palabra de Dios. El anhelo de todo cristiano nacido de nuevo, lavado en la preciosa sangre de Cristo, es la de vivir la eternidad gozando de la bendita y preciosa presencia del Señor Jesucristo. Cuando dice: le haré columna de mi templo, manifiesta la promesa del Señor de que el cristiano fiel y verdadero tendrá un lugar permanente junto a Él por la eternidad. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como las promesas a los vencedores. Por último, tenemos la iglesia en Laodicea. Laodicea se encontraba cerca de importantes rutas comerciales imperiales. En ella se encontraba una escuela de medicina muy conocida por la fabricación de un célebre polvo frigio para el tratamiento de la enfermedad en los ojos llamada oftalmía. Los que se relacionan con el culto pagano de Méncuro, deidad pagana asociada con la sanidad de los ojos. De ahí la alusión del colirio espiritual para recibir la visión espiritual y poder ver la condición real en la que se encontraban. Asimismo, en la Odisea se fabricaban tejidos con una lana negra que, al ser muy conocidos, reportaban grandes ganancias a los que lo comerciaban entre los productos propios de la ciudad. Hacia el año 60 fue destruida por un terrible terremoto. Los laodiceos reconstruyeron su ciudad con recursos propios, sin recurrir a ayuda romana, ya que podían haberlo hecho por entonces, se encontraban sometidos al imperio romano. Esta situación profundizó en ellos una autosuficiencia. Engañosamente los hacía confiar en sus riquezas. Esta próspera forma de vida hacía que incluso los cristianos habitantes en esta ciudad cayeran en una mortal tibieza, ¿no? Que el Señor exhorta fuertemente en el mensaje que les envía. Palabras de exhortación. Como siempre, hermanos, palabras de exhortación. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. El amén denota el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el amén, es el sí a todas sus promesas, las que son fijas, firmes, inconmovibles.
El principio de la creación de Dios, ¿a qué se refiere? De ninguna manera denota que el Señor Jesucristo sea la creación de Dios, como lo enseñan algunas sectas terror de inspiración demoníaca, como los testigos de Jehová y los mormones. Jesucristo, el Señor, es Dios. Nunca lo olvides, jamás. Forma parte de la divinidad, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Es la fuente de origen de la creación, a través de que Dios Padre hizo la creación. Es la palabra en acción, es el verbo de Dios. La voluntad del Señor es la de dar a conocer el contenido de los mensajes a través de sus siervos, que son los ancianos o pastores. En este caso, manda al apóstol Juan escribir el mensaje del Señor al anciano encargado en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Desde el versículo 15 al 18 del capítulo 3 de Apocalipsis se menciona esto a la iglesia de la Odisea. Que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio. La Odisea representa a la iglesia que por su tibieza provoca repugnancia ante los ojos del Señor. Es el reflejo del estado espiritual de aquellas iglesias locales que por descuido espiritual caen en apostasía o alejamiento de la verdad del Evangelio. Terrible, terrible, hermanos. Te vomitaré de mi boca. Versículo 16. La Odisea se hallaba esta iglesia local que formaba parte del cuerpo del Señor en la tierra, que es la verdadera iglesia. Las Escrituras nos enseñan que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que ella es su cuerpo. La Odisea estaba a punto de ser arrojada, vomitada del cuerpo del Señor por su repugnante tibieza espiritual. Si hay algo que al Señor realmente no le agrada, es la tibieza espiritual. Soy rico, me he enriquecido. La prosperidad económica había llevado a esta iglesia a una tibieza espiritual espantosa y a tal grado de ceguera espiritual de llegar a afirmar: de ninguna cosa tengo necesidad. Qué terrible. No se dieron cuenta que en su autosuficiencia habían sacado al Señor Jesús de su comunión y ahora el Señor se encontraba en la puerta de esa iglesia local queriendo entrar. Cuando el ser humano reconoce la obra de salvación que el Señor Jesús consumó en la cruz del Calvario a través del Espíritu Santo, que da convencimiento de pecado, lo lleva al arrepentimiento y nuevo nacimiento, y luego a esforzarse por vivir una vida agradable al Señor, delante del Señor. La tibieza espiritual, por el contrario, se expresa como una terrible indiferencia por la obra del Señor, poniendo la confianza más en las cosas materiales que son pasajeras que en las espirituales. 2 Corintios 4:18. No mirando, dice el apóstol Pablo, advierte en su carta a los Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, terrenales, pero lo que no se ven son eternas, las promesas espirituales. No sabes que tú eres un desventurado miserable. La iglesia en la Odisea no se daba cuenta de su estado espiritual. Desventurado y miserable, un objeto de lástima, pobre, espiritualmente en bancarrota, ciego, incapaz de ver su propia condición, desnudo, desprovisto de la genuina vestidura espiritual que el Señor proporciona a los suyos para entrar en el reino de Dios. Esta iglesia necesita desesperadamente nueva visión que se expresa a través del colirio, y una verdadera consagración y santidad que significa las vestiduras blancas. Yo te aconsejo que de mí compres oro,
Nuestro amado Dios en su gracia abundante emite un consejo de amor a esta iglesia. El Señor jamás obliga a que lo amen o que lo sirvan de corazón. El genuino arrepentimiento necesariamente tiene que ser una decisión personal que recuerda la decisión del hijo pródigo arrepentido de la parábola enseñada por el Señor. Oro refinado en fuego. Esta iglesia necesitaba desesperadamente recibir del Señor la fe en Cristo para enriquecer su vida espiritual. Debía renunciar a su autosuficiencia y egoísmo que le daba su riqueza material y dice, dedicarse a la fe del Hijo de Dios. Vestiduras blancas para vestirte. Denota las vestiduras blancas expresadas en la justicia de Cristo, por lo cual somos aceptos al Padre en el amado. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea se vendía un colirio muy famoso, pero que no les ayudaba a ver su estado espiritual. El Señor les ofrece el colirio espiritual para los ojos espirituales que solo proporciona la preciosa unción del Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis. Nuestro amado Dios disciplina al que toma por hijo. Exhorta a una vida en santidad. Promesa a los vencedores. Como siempre, el Señor ofrece una promesa. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice el versículo 20. Estoy a la puerta del corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta expresión denota que el Señor no se encontraba ya reinando en el corazón de estas personas, sino que por su conducta desinteresada, negligente con lo espiritual, habían ocasionado que el Señor se halle a la puerta y no reinando en ella como debía ser. De la misma forma vemos que las iglesias que actúan de esta forma alejan la presencia del Señor y su Espíritu Santo en lugar de buscar que se manifieste en forma gloriosa en medio del pueblo de Dios. Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Es necesario discernir que el término cenar se refiere a establecer una comunión íntima, una relación estrecha con el Señor. Se expresa dentro del nuevo pacto en su sangre, establecido por el Señor Jesucristo con sus discípulos en la cena pascual, donde se instauró este pacto eterno. Se estableció de parte del Señor que moriría por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que aquellos que lo acepten en sus corazones, reconociéndolo como su Señor y Salvador, puedan participar de su protección y amoroso cuidado hasta su próxima y pronta venida. Esta promesa se extiende por toda la eternidad, aun cuando se cumpla la plenitud del reino de Dios. Promesas a los vencedores. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y de esta forma concluye. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la exhortación de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe. Contiene asimismo una promesa a los vencedores. A través de esta maravillosa promesa discernimos la inmensa misericordia y el corazón perdonador de nuestro amado Dios. La palabra de Dios enseña que Dios no quiere la muerte de nadie, aún en el caso de la Odisea, que había llegado a tal alejamiento de la comunión del Señor. La promesa del retorno a su comunión estaba aún extendida si había un genuino arrepentimiento. Ezequiel 18:23 nos dice:
quiero yo la muerte del impío, dice Jehová del Señor, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos malos? Por ello, nunca como hoy, cuando la apostasía se mueve en forma terrible y a través de sus falsos profetas está engañando a mucho pueblo en todo el mundo, se hace muy necesario el prestar oído al Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y que a través de la palabra profética más segura nos anuncia la prontísima venida de nuestro amado Rey Jesucristo para recoger su amada iglesia. 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Velar. El término utilizado en este pasaje bíblico deriva del griego gregoreo, que significa estar despierto, alerta, en guardia. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. De esta manera se cierran los mensajes a cada una de las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis respectivamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Salmo 90:17 dice lo siguiente, amados. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es la petición que le hacemos al Padre en el nombre de Jesús en esta noche, en el desarrollo de esta guía de estudios de Apocalipsis. Amén. Y también confesamos lo siguiente. Mateo 24, 45, 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Nuestra oración es que este material pueda llegar a muchas vidas y pueda ser utilizado también por otros para poder llegar con el mensaje de Apocalipsis. Nuestra oración permanente, amados, precisamente se trata de eso, de que pueda ser de bendición para todos. Amén. El Señor bendiga sus vidas grandemente. Amén.